Ok, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el artículo Predicción de las propiedades calorimétricas y del tiempo de congelación de los alimentos a partir de datos de composición. Para los procesos de congelación es importante contar con información precisa sobre la relación entalpía-temperatura del alimento que se está procesando. Estos datos se obtienen mejor mediante un calorímetro diabático, aunque también se ha utilizado calorímetros de barrido diferencial. Los alimentos no tienen un punto de congelación definido como el agua. El calor latente se libera gradualmente en un amplio rango de temperatura aplicando la ley de Raoult. Sugirió que la fracción congelada varía como en la fórmula que se muestra en la diapositiva. Schwarzberg mejoró la relación al introducir una fracción del agua ligada X que no se congela a ninguna temperatura. Aunque no está claro qué significa realmente el agua ligada, en términos físicos, el concepto es útil en la práctica y fue desarrollado posteriormente por Shen y Pan. En las variables termodinámicas, la entalpía pues, es de energía total asociada al estado del alimento mientras cambia de temperatura y se usa para construir la curva HT que describe cómo se enfría y congela un alimento. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar un kilogramo de alimento en 1 grado centígrado. En el modelo se usan calor específico no congelado, calor específico congelado, y para alimentos grasos se requiere un ajuste extra porque sus grasas también se funden o solidifican. La temperatura inicial de congelación es donde empieza la formación del hielo. No es única como en el agua pura, también cambia la composición sobre la composición del alimento. En el agua ligada es parte del agua que no se congela nunca porque está unida químicamente o físicamente a sólidos. Afecta directamente el calor latente y el tiempo de congelación. La fracción congelada es la cantidad de agua que se convierte en hielo a una temperatura dada. Se calcula con el modelo de Schwarzberg y el calor latente de congelación es la energía liberada cuando el agua se convierte en hielo. En alimentos grasos también hay calor latente en solidificación de la grasa, que es un componente adicional. Y por último, conversión entalpía, temperatura, la relación matemática que permite calcular la carga térmica durante el proceso de congelación. En este trabajo se utilizaron varios materiales. El principal de estos es el calorímetro adiabático y se utilizaron 43 muestras de alimentos. Los tipos de muestras y los materiales medidos incluyen carnes, que son res, pollo, cerdo, que puede ser el cerdo magro o graso. También puede ser fresco, cocido o cruda la carne. Se utilizó también pescado, surimi, grasas animales, mantequilla, queso helado y gales de tilosa. La tilosa no fue tan principal como las otras carnes. La calorimetría diabática fue un método fundamental en la medición de estado estacionario y puede manejar mejor los alimentos no homogéneos en la calorimetría de barrido. También se utilizó un motor agitador que estaba completamente sumergido en el líquido del calorímetro, lo que resultó en menos incertidumbre en la entrada del calor. Se utilizaron para los análisis datos recopilados por Fleming, Pham y Lindsay Lovat. Estos autores obtuvieron datos completos sobre la entalpía y temperatura para los 43 materiales alimenticios. Las razones de ser tan selectivos fue que, según el conocimiento del autor, este es el único conjunto de datos con información completa sobre entalpía y su composición. Además de todo esto, se obtuvieron datos mediante la calorimetría diabática, que es un método fundamental de medición del estado estacionario y puede manejar mejor los alimentos no homogéneos que la calorimetría de barrido diferencial. La calorimetría de barrido diferencial se basa en la suposición de la muestra. La muestra alcanza el equilibrio térmico instantáneamente, lo que puede no ser cierto cuando ocurre un cambio de fase. El pico de calor latente debido a esta tiende a difuminarse, lo que indica que hay un retraso térmico significativo. El aparato calorimétrico utilizado para el conjunto de datos de Fleming fue similar utilizado para los conjuntos de datos de Pham.
y Lindsay Lohan. Excepto al último que utilizó el motor agitador que estaba completamente sumergido. Los calores específicos, CU y CF, los puntos de congelación inicial, 0 Fahrenheit, y los contenidos de agua ligados, HB, se calculan para los materiales y se tabulan en la tabla 1, la que podemos ver aquí en la diapositiva. Estos parámetros son suficientes para recrear curvas de entalpía-temperatura completas ajustadas por regresión. A partir de la tabla 1, los parámetros listados anteriormente se regresaron contra la composición. Análisis preliminar de datos. Cuando se lleva a cabo un análisis de regresión preliminar sobre los alimentos estudiados, la tilosa fue excluida de este análisis. Rápidamente se hizo evidente que algunos alimentos se comportaban de manera diferente a otros. Los materiales grasos, como la grasa de los animales y la mantequilla, no se correlacionaron bien con otros alimentos, ya que la curva de entalpía cero fue por encima de 0 grados centígrados. Contienen transiciones de cambio de fase debido a la fusión y el punto de congelación del agua. No siempre se determinó claramente debido al bajo contenido de agua. Una tendencia algo más sorprendente es que los productos lácteos no grasos, como el queso y el helado, también se comportaron de esa misma manera. De manera diferente a los otros alimentos. Todo contiene una cantidad sustancial de entre el 10 y el 30% de grasas lácteas, que se derriten sustancialmente en el rango de 0 a 40 grados. Calor específico no congelado en carnes, pescados y frutas. Como se mencionó anteriormente, todas las grasas y productos lácteos están excluidos de este análisis. Debido a los datos limitados, el análisis de regresión en los datos actuales no logró producir una relación físicamente plausible, ya que algunos coeficientes resultaron ser negativos. Por lo tanto, se decidió calcular a partir del modelo auditivo de la ecuación 10. Y luego comparar los valores teóricos de los datos, y los resultados son los que se muestran aquí en la diapositiva. Existe una correlación razonable entre los valores teóricos. La medida R2 es 0.60 y la estadística del error fueron 3.3% y la desviación estándar fue de 1.5 grados. El rango fue de menos 6% a más 16%. El punto de congelación de la carne, pescado y fruta y productos lácteos no grasos. Después de probar varias combinaciones de variables utilizando el procedimiento de regresión paso a paso de la Minitad, que elimina automáticamente las variables de los efectos no significativos, los valores medidos y de regresión para 0 Fahrenheit se representan en la figura 2, la que podemos ver aquí. Mostrando un buen acuerdo, también se muestran las predicciones empíricas de Graham. Graham encontró que es mejor que de las 6 ecuaciones que probó. Sin embargo, se puede ver que es mucho peor que la ecuación 12, la que podemos ver aquí, incluso para la carne. En este caso, probablemente para principalmente el contenido de azúcar, mientras que el XA representa el contenido de la sal. Utilizando el array Raoult se puede hacer estimaciones de peso molecular efectivo, lo que es superior al peso molecular del cloruro. El peso molecular efectivo es de 80%, a esto que es un peso molecular más grande del cloruro de sodio, que son 58.45. El peso molecular efectivo de otros es de 794. Esto parece muy alto, ya que los pesos moleculares varios azúcares de frutas y lácteos estaban en un rango de 180 y 350. Sin embargo, no se debe de dar demasiada importancia al valor encontrado aquí, porque el número de datos es limitado al valor XO, es muy bajo. Contenido de agua ligada. Se puede ver igual aquí en esta imagen.
que aparte del punto de congelación inicial al agua ligada, es un factor más crucial que influye en los datos calorimétricos porque afecta directamente al calor latente. Se utilizó un análisis de regresión para encontrar la relación entre el contenido de agua ligada y la composición. Para ser aceptable, la ecuación debe predecir la medida de XW y la que tiende a cero también a la XB. La traducción, el calor específico congelado de la carne y el pescado es la regresión del calor específico congelado frente a la composición que no produjo ninguna correlación sensible. El uso del modelo auditivo también arrojó predicciones deficientes. Con un coeficiente de correlación de menos 0.40 a la teoría y a los datos, y errores relativos de 16 a 28%. Debido a que el efecto CF es un pequeño en comparación con el calor latente, se decidió no seguir investigando el asunto y el modelo auditivo se utilizó a pesar de su ajuste de eficiencia. Utilizaciones de regresión que se puede ver aquí en la figura 3. Aquí se pueden ver también los errores conceptuales calculados en la carga térmica y el tiempo de congelación debido a la incertidumbre en la estimulación de las propiedades calorimétricas. Esta es la tabla 2, que se pueden ver también aquí en la tabla 3. Aquí se puede ver la entalpía cuando es 0, excede a 0 Fahrenheit. Y se puede ver aquí en la ilustración de las curvas de entalpía. La temperatura calculada a partir del modelo para una representación en cada tipo de alimento se muestra aquí en la figura 4, junto con los datos. Estos últimos se han sido suavizados para ajustarse al modelo de Schwarzenberg utilizado en este artículo. Aquí se puede ver la diferencia de que es el kiwi, la carne magra de res, el pez rubio, la tilosa, el queso mozzarella y la mantequilla. En este artículo de calorimetría se aplica la primera ley de termodinámica de manera fundamental, así como cuantitativa, ya que sirve como base para formular el balance de energía que permite calcular tanto las propiedades térmicas del alimento, o sea, me refiero a cuánto es la temperatura, cuánta temperatura alcanza para que ese alimento se congele, así como el tiempo de congelación que tarda en congelarse ese alimento, ¿no? O sea, esto quiere decir la primera ley de Newton, que así como la primera que diga, la energía que entra en el sistema va a ser la misma que va a salir de ese sistema. Ahora hablando de aplicaciones de la ley de Raúl en los alimentos, predecir la depresión del punto de congelación. Pues según esta ley, al agregar solutos al punto de congelación, el punto de congelación baja. Los alimentos siempre tienen solutos, por eso casi nunca congelan a 0 grados centígrados. Pues una aplicación es calcular la temperatura, calcula qué temperatura empieza a congelarse un alimento según su composición. El segundo punto, que es determinar la fracción de hielo formada. La ley esta permite estimar cuánta agua está congelada a cada temperatura. Esta fracción es fundamental para las curvas entalpía, temperatura, tiempos de congelación, simulaciones térmicas en ingeniería de alimentos. El tercer punto, modelar la concentración progresiva de solutos durante congelación. A medida que se forma hielo, el agua líquida restante se concentra. Esto afecta la velocidad de congelación y la calidad del producto. Aplicación, predecir textura, cristalización de hielo, daños en carnes, frutas, etc. Como penúltimo punto, permitir la aplicación del modelo de Schwarzenberg. El modelo ajusta la ley de Raúl agregando el concepto de agua ligada para alimentos reales. Esto permite construir matemáticamente la curva HT completa.
y una aplicación, pues generar curvas térmicas medidas experimentalmente. Y por último, cálculo de tiempo de congelación. Usando la misma ley, el modelo permite integrar calor latente y sensible. Esto se combina con ecuaciones de transferencia de calor para obtener un tiempo de congelación. Por último, podemos concluir que a partir de este artículo podemos observar claramente varias implicaciones en la industria. La congelación de alimentos es un tema muy importante, ya que pues al determinar el tiempo de congelación de los alimentos, así como las temperaturas, permiten tener una mejor calidad de los alimentos en cuanto a la preservación para el momento de cuando tengan que ser exportados o no haya en cuanto también para predecir los tiempos de caducidad de esos alimentos y no se descompongan antes de tiempo para ser vendidos o exportados. También este artículo habla sobre cómo las predicciones de las propiedades calorimétricas y cómo llevar a los puntos de congelación de varios alimentos gracias a diferentes ecuaciones, pero más que nada sobre los parámetros del modelo de Schwarzschild, que es de ahí que a partir de ese modelo derivan las otras ecuaciones para determinar los puntos de congelación, así como el tiempo y también lo que hay, la relación entre la entropía y temperatura. Con esto finalizamos nuestra presentación. Muchísimas gracias.